Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar otro día más, otro mes más aquí en las webinars de CISAR. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, que siempre hay gente que nos es muy fiel, ¿eh? Y nos encanta verlos, porque además son compañeros magníficos. Aquí José Luis, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí a todos. Vamos a ir dando comienzo porque son las 4:01 y me hace mucha ilusión hoy presentar a un compañero y un amigo que hemos trabajado juntos y con gente que tiene feeling. Este es con Jason. Jason es médico de la Universidad Cooperativa de Colombia. No sé si lo he dicho bien porque... Jason, ¿estás ahí? Que te veo. Mira que se Sí, congeló la imagen ya, pero ya, sí, ya ya lo he te escucho visto. bien. Así que es un placer hoy poder tener esta conversación con él, pero a mí sí pienso que es mejor que se presente él y que nos explique quién es, y así que también lo podáis conocer. Jason, explícanos un poco, ¿quién eres? Vaya, un placer estar con todos ustedes en este espacio de discusión académica, porque eso es lo que estamos buscando, tener espacio donde podamos hablar sobre las experiencias de lo que hemos trabajado en simulación. Yo me llamo Jason López, soy médico, actualmente trabajo en la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de Medellín, soy el coordinador de posgrados. Soy magíster en educación superior en salud, tengo pues, algunos estudios en calidad, soy gerente de calidad, auditor médico y especialista en derecho médico y pues un apasionado de la simulación. Tuve la oportunidad de estar realizando mi fellow en simulación en CISAR, que el año pasado estuve entre el mes de marzo y el mes de julio aprendiendo muchísimo, pues, y el objetivo es, Ayudando mucho. y el objetivo es a partir de los procesos de aprendizaje que he tenido, eh, pues desde mi país, en Colombia, lo que puedo ver de diferentes países también de la región de Latinoamérica y desde lo que se está trabajando con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, pues hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en el proceso de formación de las personas que somos apasionados por la simulación, de aquellos profesionales de la salud que nos gusta la simulación. Es verdad. Jason, yo creo que cuando estuvo aquí Jason, aunque vino en el programa de Fellow, pues fue tener una expertise excelente. Y es verdad que los que nos apasiona la simulación, ¿no? Siempre nos gusta compartir espacio. Pues mira, Jason, ¿qué te parece si tal como hemos estado hablando y hemos preparado, compartimos con nuestros compañeros, ¿no? Una pequeña pieza, ¿no? Que en su día tú y yo preparamos para un congreso, ¿no? Que cuando que dimos en Flagship, y entonces nos gustaría mucho compartiros algo que con Jason preparamos y que pensábamos que nos solía suceder a los apasionados de simulación, ¿sí? Va, Introducimos perfecto. vídeo, venga, vamos Va. allá. Voy a compartir pantalla, voy a ello. Decídeme si lo veis. Muy bien, vamos ahí. Voy a hacer grande la pantalla. Jason, estoy muy contenta de que podamos tener este espacio de reunión. Ya sabes que el equipo metodológico de simulación del Centro de Simulación pues acompaña a todos los titulares de las asignaturas para poder implementar y comenzar simulación, ¿no? En vuestras asignaturas. Y claro, toca ahora la asignatura de tercero de simiología, de que eres tutor. Sí, Aida. Yo estoy muy contento también de estar acá con ustedes. Lo bueno de la simulación es que la simulación es para todo, uno puede hacer de todo, poder ir a cualquier clase o a cualquier espacio académico que tenga en la universidad, traerlo para acá en simulación. Me encanta trabajar el juego de roles, yo creo que podría mostrar en el juego de roles. Tengo como algo muy puntual que he traído en mi mente, Sí. pero igual lo que no lo improvisamos, pues creo que lo podríamos improvisar y saldría muy bien. Ya. Tengo pensado algo como toma de signos vitales, entonces creo que podríamos utilizar un simulador de alta tecnología donde ellos tengan todo y podamos colocar algunos ruidos en el monitor, en todo lo que tenemos ahí, como para que ellos se puedan distraer pues, y se puedan salir como de ese contexto.
que a la hora la verdad sería lo mismo que van a ver en el hospital, que hay ruido y un montón de cosas, que no todo es tan sencillo y tan fácil. Y además me ayudaría mucho a hacer evaluación sumativa, ¿sí? Creo que podríamos hacer una muy buena evaluación sumativa con la actividad. Pues no sé, y para enseñarles que en la vida real los errores cuestan, pues al final el paciente se nos puede morir. Yo creo que podríamos hacer algo así y estaríamos muy bien, ¿no? Es que no sabe nada. ¿Cómo le explico qué es simulación? Muy bien. Vaya, qué interesante sería que las personas que nos están acompañando en el chat nos pongan de pronto si han tenido experiencias similares a lo que acaban de ver en el video, porque sobre eso queríamos empezar a hablar y es Exacto. cómo se está dando el proceso de formación en España, pero también en Latinoamérica, de Exacto, los con profesores perfiles. que arrancamos en este espacio de la simulación y que arrancamos siendo novicios, ¿cierto? Exacto. ¿Y Entonces, qué cosas suceden ahí en Latam? ¿Qué cosas suceden aquí, ¿no? Y a ver qué nos dicen nuestros colegas. Así que perfecto. si a través del chat nos queréis decir si os ha pasado esto o otras, nos encantará porque lo vamos a ir recogiendo, ¿eh? Y vamos a ir hablando. Y si Perfecto. alguien, muy bien. Porque dicho esto, ¿no? Mientras la gente nos va dejando ahí sus opiniones y que podamos hablar, el tema es, el primero que acompañaba esta conferencia era el tema de la formación, ¿no? La importancia, ¿no? O cómo está la situación de formación en Latam, cómo está aquí en España y poder compartir puntos. Jason, ¿tú qué reflexión haces tú desde ahí? Cuando empezamos a hablar sobre la razón de este webinar y empezamos a buscar información sobre los procesos de formación que hay en Latinoamérica, pues lógicamente yo arranqué por Colombia buscando si teníamos algún tipo de posgrado que tuviera, pues que fuera en simulación. Y desde la Asociación Colombiana de Facultad de Medicina empezamos a hacer una búsqueda exhaustiva para darnos cuenta de que en Colombia actualmente no tenemos un solo posgrado, o sea, especialidad o maestría que sea de simulación puntualmente. ¿Qué tenemos o con qué contamos? Con cursos cortos o diplomados en simulación. Cuando empezamos a hacer una búsqueda un poco más amplia, y pues si alguien de pronto conoce, también es bueno que nos lo deje en el chat porque estuvimos buscando bastante en universidades de países que pueden ser referentes en simulación en Latinoamérica, como fueron Chile, Argentina, México, Brasil, ¿sí? Que son países que publican mucho en simulación. Tampoco encontramos posgrados como tal. Uno podría decir que como una educación formal, ¿cierto? Sino más diplomados y cursos cortos, ¿sí? ¿Qué pasa con esto ahí? Lo hablábamos en el webinar anterior con nuestra compañera Elena de Valdecilla, ¿cierto? En relación al proceso de formación de las personas que llegamos a la simulación. Y es que es algo importante que tenemos que tener en cuenta es que muchos de los profesionales de salud que llegamos a la educación llegamos por cosas de la vida, ¿cierto? Porque Sí, es algún día verdad. nos gustó y decimos queremos empezar a educar, pero poco Claro. conocemos de educación. Y cuando arrancamos en el proceso de formación en simulación, que arrancamos como novicios y tratamos de empezar a adquirir competencias en simulación, nos encontramos con cursos cortos o diplomados que puntualmente se dedican muy a lo técnico en simulación. Entonces, me enseñan muy bien qué es un simulador, qué tipos de simuladores hay, cómo hago una simulación para competencias, cómo hago, pues, para lo técnico, o sea, competencias desde lo técnico, cómo canalizo, cómo pongo un tubo, cómo, y lo hablo desde lo médico, porque es, pues, mi pregrado. Después me enseñan un poquito más bueno, pero es que hay unas competencias que podría llamarlas blandas o competencias desde el ser, se pueden decir de varias formas. Y bueno, llegaríamos a un momento de empezar a hablar de la simulación, no solamente esas competencias, sino la simulación como un componente de seguridad del paciente. Y empieza uno a verlo de una manera más macro. Pero se hace muy difícil tratar de formar a un docente o un profesor en simulación cuando no tengo bases sólidas sobre cosas puntuales como son la pedagogía, ¿cierto? O la andragogía, o cómo un proceso de aprendizaje se fundamenta en las experiencias y las emociones, hablar sobre ese tema de seguridad psicológica. Y acá lanzo como la primer pregunta o preocupación que nos nace posterior a esto es, ¿será que con un curso corto, será que con un diplomado de máximo 80, 100 horas, que son muy técnicos y la mayoría son virtuales y con pocas horas como lo dices tú, horas de vuelo en simulación, porque son Claro. reuniones muy técnicas donde nos sentamos a hablar sobre
temas puntuales de la simulación, el debriefing, el briefing, la simulación, cómo se da, pero cuando yo llevo eso a la práctica me lo encuentro de una manera distinta. ¿Será que con eso basta? ¿Será que con eso yo puedo Claro, tener un profesor o un docente que sea un facilitador, o me quedaré solamente en un proceso de retroalimentación y feedback y simplemente va a ser un instructor, claro. ¿cierto? ¿Y hasta dónde los centros de simulación Ujú, necesitan que todos sus profesores sean expertos, que sean proeficientes o que sean simplemente competentes? Y empieza esa pregunta es, ¿qué ha llevado a que de pronto en los países en los que estuvimos buscando literatura para darnos cuenta si había alguna universidad que oferte esto como un posgrado, ujú, por qué no se están haciendo? claro, ¿Sí? Entonces, ¿qué sí encontramos? Lógico, hay maestrías en educación que tienen un componente de simulación, entonces tienen 1 o 2 cursos en simulación, ujú, especializaciones en pedagogía didáctica que tienen un curso en simulación, pero que terminan siendo cursos cortos, igual que lo de los demás, a pesar de que adquieres un título en pedagogía o en educación, lo que terminas viendo de simulación terminan siendo 40, 60, 70 horas en un proceso de formación largo. Y la pregunta que sale es, ¿será que con eso es suficiente claro, para que el proceso de simulación, a como está hoy en día, con esos estándares tan claros de simulación que buscan calidad, con eso basta? Porque claro, pues, acá veo compañeros que están conectados desde la TAM, la pregunta es para ellos también. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que con claro, eso basta? ¿Cierto? claro. Y no sé cómo están en España Sí, con esto, ¿cierto? La claro, pregunta ya va para ti. muchas gracias. A mí me haces pensar en distintas cosas. Yo creo que aquí en España tenemos muchos niveles de formación, ¿no? Creo que yo conozco algunas singularidades de la CAM, pero no conozco esa realidad a fondo porque no vivo allí. Pero sí que es verdad que creo que todos sí que tenemos en común que la formación, o sea, nos ha pasado como lo que tú has dicho, que hemos venido de una forma a veces incluso inesperada a la simulación. Hemos llegado, ¿no? Porque hemos conocido, porque hemos participado, porque nos han explicado, porque nuestra facultad ha comenzado, porque nuestra facultad tenía iniciativa. Entonces, creo que el hecho de que haya una formación de corta duración de 20, 100, 80 horas, lo que a veces no sé si son las horas lo que hace que sepas más o menos, pero sí que es verdad que hay cursos cortos y otros cursos pues, que son másteres, ¿no? O posgrados, que es una formación mucho más amplia y más profunda. Entonces, creo que cada uno cumple un objetivo. Pero aquí en España sí que tenemos pues, cursos de formación de corta duración, tenemos lo que sería posgrados, tenemos programas de fellow y tenemos másteres universitarios. Yo pienso que esto es bueno, pero responde a distintas necesidades formativas. Es distinto si te formas en un curso de corta duración donde quieres comenzar a tener la foto de lo que quieres hacer, y otra cosa es hacer un máster o un posgrado. Y ahí es donde hay la diferencia. Lo que sí que creo que en el tema de la formación, yo, o por lo menos cada tiempo que pasa, es que es muy importante entender que existen unos estándares de simulación, que tú antes decías, pues existen, pero no te dan la guía absoluta, sino que son unos estándares, ¿no? Pero que es importante que todos entendamos que hay unos criterios de calidad y que debemos cumplir con ellos, porque si no, sí que maltratamos la simulación. Por eso la formación es tan importante. Y entender que yo también creo que esto pues, es algo que pues, voy aprendiendo también con los años, es que muchas veces la simulación es un poco maltratada porque a veces todo el mundo sabe que ya sabe hacer simulación en tan solo escuchar o hacer un curso. Y la simulación es una metodología que está avanzando mucho, o sea, no es lo mismo lo que estábamos haciendo hace 8 años que lo que está ahora haciendo la simulación, ¿no? Tenemos como CESAM y SSH han hecho un consejo general donde han participado profesionales de todo el mundo y se está viendo como la simulación ya no solo la estamos aplicando en grado y en el ámbito profesional, sino que la estamos aplicando para investigar, para testear, para dar soluciones al sistema de salud. Por lo tanto, eso es evidencia de que en nuestra formación ha de ser una formación continua en simulación y que seguramente, dependiendo de dónde yo esté aplicando la haciendo simulación, necesitaré un grado u otro, ¿no? Y que es importante tenerla, que es muy importante. Sí.
Mira, Aida, que Jonathan nos coloca en el chat algo que es muy importante. Yo en una oportunidad pude Sí, presenciar cómo a través de las simulaciones se cumplían los estándares en referencia a la retroalimentación sin lastimar al paciente. Y eso es algo que exacto. también nos genera una duda importante de los cursos cortos. Y es, eh, cuando yo entro a la simulación como docente, ¿cierto? O profesor, nos Ujú, decía por ahí Sandra que ya es alguien que está empezando en el mundo de la simulación y que ya ha hecho cursos. sí, Normalmente no nos explican cuál es el fin de la simulación y el fin de la simulación también ese es, es la seguridad del paciente. ¿Cómo yo busco que esos profesionales que están en el proceso de formación lleguen al paciente ya con una curva de aprendizaje que les permita generar un mejor proceso en el paciente y no que sea el paciente el que tenga que asumir ese proceso de irregularidades o de preocupaciones de alguien que no ha tenido prácticas en nada? Y normalmente creemos que la simulación, como lo decíamos en el video que poníamos al principio, simplemente es una forma mal dicha, hasta en el video de evaluación. Debería ser una evaluación formativa de cómo le ayudo yo a mi estudiante a que entienda que en ese espacio puede cometer errores y que el error es lo que permite que ellos generen un cambio en su esquema mental y aprendan. Pero llegamos con ideas equívocas o erradas de que vamos a evaluar a claro. un estudiante, a mirar cómo le muestro al estudiante muchas veces que no sabe. Y Ujú, lastimosamente, yo se los decía ahorita, lo digo por experiencias propias, más que por cualquier otra cosa, no puedo hablar por nadie más, pero yo llegué al mundo de la educación porque cierto día estaba en un servicio de urgencias, llegaron unos estudiantes y yo les empecé a explicar algo y alguien me dijo, vení, ¿por qué no nos das clases de semiología a estos estudiantes? Y uno enseña como aprendió. Quizás muchas veces el proceso de ujú, aprendizaje que tuve o como me enseñaron, ¿cierto? No es la forma más adecuada para garantizar espacios de seguridad psicológica y que el estudiante se sienta tranquilo cuando esté con su docente porque sabe que viene un proceso donde va a aprender así se cometan errores, ¿cierto? Entonces, vuelvo a lo mismo, nacen esas preguntas de que, hombre, ¿hasta dónde un curso corto le permite a un profesional, así se vuelva competente, empezar a tener un rol de facilitador en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Porque aquí yo creo que nace una segunda pregunta es, ¿será que en el proceso de formación de las personas que hacemos parte de este mundo de la simulación, necesitamos en las universidades que todos seamos expertos en simulación? ¿O podríamos claro. tener dentro de esa escala que nos hablaban en el webinar anterior, personas en todos los niveles, ¿cierto? Tratando Ujú, de, en lo posible, si tengo un grupo de simulación bien establecido, que personas que sean novicios, que no tengan ningún tipo de formación, lleguen a realizar una simulación completamente solos. Pero ¿será claro. que yo puedo tener un clínico que no tiene mucho conocimiento en simulación acompañándome en una simulación de cirugía para que desde lo técnico él pueda explicar en un proceso de retroalimentación alguna pregunta a los estudiantes o necesitaré solo expertos? Y yo quisiera que de Claro. pronto me dieras tu apreciación sobre eso y después yo te daría la mía para entender. Claro, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros y cómo? Claro, Sí, y sí. es que me parece muy interesante esto que estás comentando, porque una cosa es formarte y luego es pues la práctica, ¿no? Y vemos pues como hay formación distinta en Chile, hay en Colombia que aquí, ¿no? Pero también el hecho de cómo formamos, mientras estamos haciendo simulación a toda nuestra gente y cómo tenemos y capacitamos a nuestro facultativos en su desarrollo en simulación. Y a mí me gustaría decir una cosa, porque yo creo que de este tema hay muchas cosas escritas en simulación y creo que es importante conocer autores como Peter Dickman, como Epic, como que están hablando sobre qué hacer cuando una facultad quiere hacer simulación y cómo capacitar a toda su gente. Y esa está tu pregunta, tu kit, ¿no? Y eso que es, bueno, y teniendo todo el mundo que está formado, eh, yo pienso que sí que es importante que todo el mundo tenga una formación por lo menos básica de simulación, porque has de tener una formación reglada, vamos a decirlo de esta forma. La otra es que es evidente que para mí existen diferencias entre si yo soy un profesor que hago simulación en mi asignatura o soy un profesor que hago un curso de posgrado y participo en unos casos, que si soy un profesor que prepara un programa, que si soy un coordinador de todo un programa facultativo de simulación. Evidentemente, esto requiere niveles distintos. Entonces, yo creo que no todo el mundo debe tener el top, ni todo el mundo va a hacer, porque era lo que nos decía Elena, ¿no? Existen distintos niveles de instructores y por lo tanto las facultades debemos entender que no todo el mundo ahora va a saber simulación a 100%, tenemos que saber de otras metodologías también. Pero lo que es importante es que
sea el nivel y sea en el programa que trabajes, porque yo creo que existe tanto el nivel como facilitador como los programas donde participes, lo importante es que en tu institución, sea un hospital o sea una universidad, haya un núcleo que ayude a la calidad de esa simulación. Nosotros pues somos un grupo pequeño, ¿no? Que somos como el núcleo motor y neurálgico, que lo que intentamos es que cuando hay un profesor pues que hizo un curso, ya hizo el curso de simulación, que es a veces de 20, 40 horas, ¿no? Pero esa persona necesita quizás un acompañamiento para seguir mejorando en su calidad, esas horas de vuelo. Entonces, lo que hacemos es que otra persona más experimentada se aprovecha y le hace un peer coaching. ¿Qué herramienta cogemos para poder evaluar que está siguiendo los criterios de calidad? Pues, por ejemplo, ¿no? Hay un artículo muy bueno que creo que es de Bigman, que habla del peer coaching en temas de simulación, y lo que hacemos es, a través de esos criterios, ver si estamos haciendo las cosas pues con una calidad, aparte de impactar, de forma que ese profesor puede ir caminando, ¿no? Y para lo que tiene que hacer, pues seguramente está preparado. Mientras que hay otros, pues que tenemos que estar en formación continua, estar conectados con las sociedades, estar conectados con nuestras gentes, ¿no? Tener conversaciones que nos permitan seguir pensando y seguir aprendiendo, porque la simulación se transforma, ¿no? Entonces, yo creo que no todo el mundo tiene que tener el mismo nivel. Sí que deberíamos estar formados, pero después existen distintas formas, ¿no? Yo no sé, Jason, cómo lo hacéis vosotros para que la práctica se mantenga activa, ¿no? Sí, yo te voy a explicar cómo lo hacemos nosotros, pero también quiero dejar algo claro, es que cuando una facultad de medicina o un programa de medicina toma la decisión de empezar a tener prácticas en simulación, la institución tiene que tener unas políticas claras sobre la simulación, Totalmente, porque esto implica inversión económica, unas inversiones económicas que pueden ser un poco altas, totalmente. y no hablamos solo de simuladores, ¿cierto? Estamos hablando del proceso de formación de aquellas personas que serían el núcleo de ese grupo de simulación, ¿cierto? Posterior a eso, estoy de acuerdo en que nosotros podemos tener eh, personas que nos acompañen en las simulaciones de los estudiantes en todos los niveles, partiendo desde el competente, ¿cierto? Y es claro que si yo tengo una política clara, no debería tener novicios en actividades de simulación solitos o en lo posible, en lo mínimo, en el mínimo número de simulaciones acompañados, porque eso sería un estándar también de calidad en simulación y es el proceso de formación que tengo con los profesores que acompañan la simulación de nuestros estudiantes. Y además pienso que si una institución genera políticas claras sobre simulación, debería tener un curso de simulación mínimo que le oferte a todos sus docentes. Porque si yo ya tomo la decisión de tener una política de simulación, tengo que empezar a generar una cultura de simulación en la institución. Es importantísimo que no solamente los docentes, los profesores que hacen parte de una universidad tengan la cultura en simulación, sino nuestros estudiantes. Y lo decía ahorita en el chat, lo decía, no me acuerdo si fue Sandra o Jonathan, no, los dos no recuerdo en este momento bien, y es Sí. que qué importante es entender que yo voy a la simulación, uno para aprender, para entender que puedo cometer un error, pero a partir de eso generar cambios en mi esquema mental, pero dos, para poder salvaguardar la seguridad de mis pacientes cuando estén en la práctica clínica. Entonces eso se hace demasiado relevante a tener políticas claras. Y dando respuesta a la otra pregunta, desde competente hacia arriba deberíamos tener de todo, de todos los niveles, ¿cierto? Porque yo necesito hacer prácticas, en el caso de pregrado, prácticas que son muy desde lo técnico, que implican un proceso de retroalimentación, una zona cero, una zona uno, que podría ser también virtual, ¿cierto? Una zona cero, pero una zona uno, y yo no necesito un facilitador, yo necesito una persona que sepa hacer un proceso de retroalimentación en un feedback, y para eso no tiene que ser un experto, puede ser simplemente un profesor competente, con un buen acompañamiento desde el grupo de simulación, ¿sí? Pero más adelante tendré que tener prácticas que vayan más allá de, ¿cierto? Que estén más en relación al componente de comunicación asertiva, efectiva, empática, pero para eso yo no puedo tener un profesor que sea competente solamente, porque su proceso de formación no le va a permitir estar en un debriefing como facilitador. Y en este tipo de actividades en la simulación, ¿cierto? Donde yo busco un proceso reflexivo en el estudiante, un profesor que solamente sabe hacer retroalimentación no permite que un estudiante pueda reflexionar en relación a lo que él hizo. Casi que sería un feedback dirigido, ¿cierto? Pues, perdón, un debriefing dirigido y eso llevaría a la institución a tener la necesidad de formar profesores que sean expertos, pero no tienen que ser todos. Yo te puedo tener en el grupo
2, 3 profesores expertos que me estén retroalimentando a los profesores que vienen como competentes y los llevemos o los tratemos de llevar cada vez más arriba en esa escala a la que nos hablaban a ser pro eficiente, ¿cierto? A que el profesor cada vez vaya llegando más a un nivel de competencia más alto y eso también dependerá, y esto es muy importante porque es que cuando yo obligo a un profesor o un docente a que se forme en algo que para él no es importante, ¿cierto? Yo no voy a tener un buen docente en simulación. Voy a tener que alguien que estar obligado. Entonces, es importante que las universidades también se encarguen de buscar a aquellas personas que les apasiona este tema, que les gusta el tema, para que sean esas personas inicialmente las que se empiezan a formar. Y a los que no hay que tratar de darles información para que entiendan por qué se vuelve muy importante este proceso de formación en simulación para los estudiantes que nos acompañan en nuestros programas. Claro. Entonces, yo creo que pensamos igual. Necesitamos personas que tengan muy buen sean expertos, pero también necesitamos personas que sean proficientes y también personas que sean competentes. En lo posible, no quedarnos en novicios para poder garantizar una calidad mínima en los proyectos de simulación. Claro. ¿Sabes qué me haces? Se me fue el audio allá, no te escucho. No, no te escucho allá. No. No sé si soy solo yo. No, no te escucho en este momento. La doctora Esmeralda nos dice que tampoco te escucha. Está cerrado el micrófono en este momento. Dale. Me aparece en pantalla como si estuviera cerrado el micrófono. Mientras lo intentamos, mientras intentamos solucionar, voy a tomarme ahí un momentico como la palabra para mirar lo que nos han copiado, porque pues aquí hay varios chats ya, nos copia la doctora Esmeralda, dice, Ahora, existen ya cursos de estoy aquí. simulación. Va. Te decía que nos copia la doctora Esmeralda, que existen cursos de simulación que no llevan a un aprendizaje más específico, que a la vez ayuden a guiar a nuestros estudiantes. Lo que sí considero es que quienes queremos ser facilitadores en simulación, la educación continua debe ser elemental y pues yo estoy de acuerdo con lo que la doctora nos dice, pero volvemos a la misma pregunta que nos hacíamos al principio: Sí, ¿hasta dónde vamos a encontrar sí, cursos que nos permitan tener un proceso de educación continua y hasta dónde vamos a necesitar ya la creación de posgrados que nos vayan a permitir ir un poco más allá de, ¿cierto? Porque otra de las cosas que hicimos en las búsquedas cuando nos sentamos la doctora y yo es empezamos a mirar diplomados o cursos en simulación y llega un momento en que terminas viendo casi que lo mismo en diferentes cursos. Entonces la pregunta es, pues si ya hice este curso y acá me están ofertando lo mismo, hasta dónde pues me llama la atención hacerlo o no y qué más necesitaría porque Aida nos decía algo que es muy importante ahorita que en España se ven y es la realización de fellow como proceso de inmersión o el máster o especializaciones en simulación que a hoy en Colombia no los tenemos, todavía no se están realizando y que a nivel Latinoamérica pues no hemos podido encontrar un proceso de formación de esta manera en alguna universidad. Y nace una pregunta que me hizo ahí en algún momento es, ¿por qué nos toca ir nosotros a estudiar a España, cierto? O buscar en otro tipo de países, Estados Unidos, Inglaterra, España, etcétera, este tipo de formación, ¿sí? todo y que yo pienso, Jason, que, que yo siempre que tengo contigo, ¿no? Y lo hablábamos, creo que todos necesitamos a veces movernos y o sea, para mí ha sido de riqueza ir, por ejemplo, ¿no? A Chile, Argentina y aprender de los compañeros. Creo que esto es fundamental porque también te ayuda, o sea, yo sé que los retos que muchas veces se tienen en simulación en un país o en otro son diferenciales, ¿sí? Y por eso pensaba, siempre pienso, ¿no? Que es verdad que tenemos los estándares, que tenemos formación, pero después la simulación, cuando la aplicas en tu institución, tiene sus retos de ADN que debes aprender, ¿no? Como clínico, en tu expertise, pues a saberlos solucionar, ¿no? Con la metodología.
Por eso también quiero lanzar una lanza, ¿no?, a la gente que comienza a entender que, bueno, todo es o sea, no es que uno tenga que conseguir niveles en la educación en simulación, sino que son etapas y que cada uno puede llegar a una etapa si lo quiere. Es decir, como tú decías, pues hay profesores que están haciendo simulación una exquisitez de simulación como instructores de simulación en niveles pues quizás como estudiantes, ¿no?, que están aprendiendo técnica, pero cómo aprender esa técnica bien, que son brillantes y que los necesitamos y que tienen que estar porque nuestros alumnos deben aprender esas técnicas y se debe hacer. Y por lo tanto quizás no necesiten formarse en simulación con grandes fellows ni másters ni cursos, sino tener ese nivel, ¿no? Pero es verdad que si tú quieres como educador avanzar, decir, bueno, pues a mí necesito o porque me ha tocado o porque yo lo deseo formarme, ¿no? Yo sí que creo que la simulación tiene una profundidad pedagógica, psicológica, clínica, de protocolos, de seguridad de paciente, que es lo que nos debería llevar a tener esa inquietud educativa, ¿no? Y que pienso que trabajos como los que ha hecho, ¿no?, y aunque a veces es una realidad distinta a nosotros, pero trabajos como lo que ha hecho SSH o otras entidades de Estados Unidos, que quizás tienen realidades distintas a nosotros, han sido de mucho provecho porque nos permiten ver esos niveles de formación y dar importancia a la simulación, ¿no? Entonces yo creo que para mí el resumen tanto de la formación como de la práctica es que la formación es necesaria y que se debe buscar y que puede ser en tu país o fuera de tu país, pero si necesitas moverte de etapa educativa, muévete, ¿no? Y relaciónate, ¿no? Y yo haría... Yo estoy de acuerdo, pero sin embargo quisiera lanzar acá algo puntual, porque es que acá hay personas de diferentes países y ahora de ¿Sí? Latinoamérica, y yo personalmente conozco personas muy interesantes y muy buenas en el campo de la simulación, en Chile, Argentina, en Colombia, en Brasil, en México, como les decía a ustedes. Qué interesante sería que entre todos empezáramos a analizar desde las diferentes asociaciones, así, por ejemplo, eh, empezar a buscar un posgrado en cualquiera de las ciudades que tenemos, con universidades que estén con ganas de realizarlo en simulación y poder tener también la oportunidad de formarnos en Latinoamérica, ¿cierto? Partamos de Ujú, algo muy sencillo, el solo hecho de los costos podría facilitar que tuviéramos más número de personas formadas y tener más expertos que al fin de cuentas lo que terminan beneficiando es a la comunidad educativa como tal. Por eso si yo tengo una persona que es experta en simulación y la tengo en Chile, esa persona, ¿cuántas más personas me puede formar si tiene el espacio adecuado para poder realizar ese proceso de formación, ¿cierto? Aquí, ujú. acá nos decía Jonathan en un mensajito, dice que interesante sería que existieran unidades de aseguramiento de la calidad en los centros de simulación y que permitieran el seguimiento y acompañamiento con los estándares de calidad y proponer planes de mejora. Y era lo que yo les decía ahorita, eso debe existir y eso tiene que estar atado a una política institucional desde la universidad de simulación, ¿cierto? Y allá nos decía algo que es muy importante, yo Sí, en un momento estoy le de acuerdo. comentaba, es que hay unos estándares claros y esos estándares nos deben, pues, tenemos que cumplirlos para poder hablar de calidad, pero hay unas aristas puntuales de cada universidad que pueden hacer que el cumplimiento de estos estándares se pueda dificultar un poco. Yo les decía, ya acá en Medellín tenemos una universidad que es sumamente prestigiosa, que tiene muchos años y que como tiene tantos años, toda su infraestructura es patrimonio de la nación. Entonces, no pueden hacer ningún tipo de cambio en el edificio donde se encuentra el, el laboratorio de simulación, por ejemplo, y eso puede dificultar el cumplir con ciertas cosas puntuales de los estándares de simulación. No sé si me hago entender. Asimismo, cada región pues tendrá ¿cómo lo digo? Como unas condiciones puntuales que llevan a que la simulación se pueda o no realizar de una manera igual, ¿cierto? Tratando de Sí, dar sí, sí. cumplimiento a ciertas cosas que nos exigen desde lo que sería perfecto. Entonces es Ujú, importante que también tengamos esa visión de cómo yo puedo llevar la simulación, teniendo en cuenta esos estándares, a los espacios en los que yo me encuentro, ¿cierto? ujú. En relación a que pues yo voy a tratar de dar cumplimiento a todo lo que más se pueda, pero cuando no puedo darlo al 100%, ¿de qué manera trato de garantizar que esto se pueda generar o brindar? Claro. Y es importante también, yo creo que utilizaba mucho la palabra importante, pero es que se vuelve reiterativo, hay demasiadas cosas No, no, y importantes, tanto. es que Sí. yo lo digo por experiencia propia,
Cuando yo estuve haciendo estos cursos de capacitación en simulación, que eran cursos cortos, poco se habla de estos estándares, ¿cierto? Pues uno los conoce, los ve y los mira por encima, pero ahora la verdad la inmersión que se hace sobre ellos es muy mínimo. Claro. Y le presta uno más atención cuando se convierte en un docente competente, es a cómo voy a desarrollar mi estación, a cómo voy con lo que tenga en el centro de simulación, Claro. tratar Yo de creo, organizar la simulación de la mejor manera sí. y se me olvidan esos estándares. Claro, pero yo creo que también, Jason, por ejemplo, yo conozco que es verdad que tenemos esos estándares, pero por ejemplo, a veces a nosotros nos pasa aquí en España, que existen muchas acciones que nos ayudan a mejorar nuestra calidad, pero las desconocemos entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Sochisim, la sociedad chilena, ha hecho una certificación de instructores porque nos fijamos, la sociedad española se fijó en la chilena, y era una certificación de criterios y puntuajes para la calidad formativa de los formadores. Y me pareció una iniciativa súper interesante porque lo que permitía era, pues bueno, evaluar en qué grado yo estoy en mi currículo como educador en simulación, ¿no? Y me pareció muy interesante. Y creo que estas iniciativas nos ayudan, ¿no? Quizás sí no dan respuesta a todo, pero sí que permiten que los que, por ejemplo, como decían, ¿no? Jonathan, este acompañamiento en calidad, quizás no en la calidad de lo que es el centro de simulación, pero sí en la calidad de cómo yo estoy formado y cómo estoy yo practicando, ¿no? Y es verdad bueno, que compartir foros donde conozcamos recursos, porque a veces son desconocidos, ¿no? Pero igualmente se tiene que dar respuesta, ¿no? Formativa a no tan solo es un curso clínico, saber simulación, es decir, no es por ser clínico, saber simulación, sino tener eso que tú estás comentando. Jason, yo pensaba otra cosa que queríamos, porque decíamos en nuestra conferencia el tema de la formación, el tema de la práctica y el tema de la investigación, ¿no? Mm, Y claro, es verdad que yo creo que todos podemos tener una gran conversación sobre la importancia de formarse, tenemos distintas opciones, el tema de la práctica, ¿no? Los distintos niveles, distintos ámbitos de formación, pero el tema de la investigación es algo que es importante, ¿no? muchísimo. Y claro, no sé cómo, yo pienso muchas veces y cada vez más porque yo estoy haciendo un doctorado en tema de simulación, o sea que soy la primera que no puedo levantar la mano porque estoy en el proceso de ahí, de ir aprendiendo a investigar, pero también creo que tenemos una responsabilidad de publicar las cosas que suceden en simulación y creo Va. que ese es uno de los deberes que quizás tenemos más a nivel de comunidad internacional, ¿no? Y claro, cuando hablamos sobre esto, dijimos, pues bueno, ¿qué es lo que sabemos sobre el tema de investigar en simulación, ¿no? Y uno de los puntos que queríamos compartir es que, bueno, primero de todo, simular en el ámbito, o sea, investigar como clínicos o investigar como simulación son dos cosas distintas. Es decir, muchas veces uno viene de poder investigar en temas ¿no? de medicina, de enfermería, pero cuando aplicar la investigación a la simulación cambia criterios, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los que he aprendido es que la simulación, pues la investigación cualitativa le va muy bien muchas veces y yo venía de un mundo mucho más cuantitativo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un aprendizaje, ¿no? Pero también es verdad que tenemos puntos donde nos enseñan a aprender, por ejemplo, en las sociedades, por ejemplo, aquí en SESEP, identificamos que una de las necesidades que tenía la comunidad en nuestro estado era saber cómo investigar y cómo publicar, ¿no? Es decir, dónde voy a publicar, cómo publico, ¿no? ¿Qué criterios tengo, ¿no? Y hacer talleres dentro de las redes, de las asociaciones que ayuden a la gente a saber dónde publicar o cómo escribir un artículo en simulación, creo que pueden ser buenos recursos porque a veces pues necesitamos como alguien que nos ayude, ¿no? Y dicho esto, yo lo que sí que tengo de aprendizaje es que yo veo que los grandes investigadores, la gente que lleva delantera son gente que se une para investigar. Y creo que es muy importante que si la gente tiene a gente pues potente, pues se unan a ellos, que pidan y sobre todo también que tenemos artículos que nos explican qué aspectos tener en cuenta, ¿no? Tenemos un artículo que se publicó en el 2016
que describe los criterios de Cort y de Stroh para el tema de investigación en simulación, ¿no? Que lo compartiremos porque no sé si algunos los tienen, pero para que lo tengan, ¿no? Pero sin duda creo que es una responsabilidad, ¿no? Sí. Y No, tú, mira, ya yo te digo algo que me ha parecido muy llamativo a mí también y te lo decía en algún momento en una conversación tomándonos un café, es volvemos a lo mismo y las dificultades que se presentan con los cursos cortos o diplomados, y es que no son espacios donde se permita que los estudiantes desarrollen programas o proyectos de investigación, ¿cierto? claro, Como si lo realiza, por ejemplo, o lo permite un máster o una sí, especialidad, ¿sí? claro, Entonces, yo creo que pues, yo lo voy a hablar desde Jason López, ¿cierto? Uno de los mayores problemas que tengo yo trabajo mucho con un doctor que se llama Wilson Vélez, también lo conoces, es una persona muy aplicada. genial, Ya, pero nosotros dos escribimos mucho, no publicamos nada. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Y es que a veces el tiempo que tenemos dentro de la universidad lo utilizamos es para actividades de simulación, ¿sí? Y poco nos queda para sentarnos a escribir o desarrollar lo que ya tenemos totalmente, escrito, porque es que es llamativo. Nosotros escribimos cómo se realiza la actividad, hemos evidenciado cuáles son las oportunidades de mejora, pero además totalmente, los beneficios que hay, pero se queda en el computador. Y acá voy a tomar algo que dijiste, es que es muy importante entender que todos no tenemos que tener las mismas competencias, así como lo hablamos ahorita del novicio, el competente, hasta llegar al experto. Nosotros de nuestro equipo de simulación, nosotros tenemos que hablar de investigación. Yo me puedo dedicar al componente de simulación, a realizar las actividades y a escribir en relación a educación, pero es importante tener claro que dentro de los grupos de simulación que se conforman en las universidades debería haber una persona experta solo en escritura de investigación, ¿cierto? Un epidemiólogo, no sé, pues lo que se nos ocurra, un magíster, un doctor, que nos pueda apoyar y soportar el equipo de simulación en todo el tema de investigación. ¿Por qué les digo esto? Porque si no nos quedamos en escribir, no generamos redes. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio sobre COE en el 2018, sobre los diferentes factores asociados al estudiante que pudieran afectar el desempeño en la evaluación, ¿sí? Hicimos un estudio casi de 2 años y medio y apenas estamos tratando de sacar la publicación para este año. Y es porque nos dimos cuenta que es muy relevante sacar la publicación para que los demás puedan ver lo que encontramos, pero para que nos puedan retroalimentar. Que de pronto el doctor José nos saludaba ahorita, José Luis Echeverry desde Argentina, ¿cierto? Yo no sé el doctor José Luis Echeverry qué experiencia ha tenido de COVID, puede que él me retroalimente y me diga, mire, acá nos pasa algo muy distinto. Y qué interesante sería realizar, por ejemplo, una investigación mancomunadamente y mirar cómo encontramos desde la simulación diferentes formas de unirnos para generar redes de aprendizaje. Entonces, a nosotros nos pasa mucho, es que nos quedamos más en el quehacer del día a día, en el espacio de la simulación, en copiar lo que estamos pensando, en tener unas ideas muy escritas en un computador, pero hasta ahí llegamos, ¿cierto? claro, Y se nos dificulta más todavía porque las personas que llegan también al grupo de simulación terminan siendo personas que terminan con cursos cortos, que lo único que están buscando es adquirir las competencias para poder cumplir muchas veces con las actividades que están en su plan de trabajo, ¿cierto? Entonces, ya, eso dificulta mucho el proceso claro, de generar publicaciones claro. y que Nosotros no, la y verdad que no es es, difícil. claro, yo respecto a eso me haces pensar, nosotros por ejemplo, pues en el centro de simulación hay muchos profesionales que vienen y hacen simulación, pero es verdad que generamos un grupo de investigación donde hay distintos profesores que tienen ganas de investigar con distintos niveles, hay gente que sabe mucho y hay gente que pues vamos iniciándonos, pero sí que es verdad que en el grupo hay como una IP que es como la persona que coordina y lo que hace es, pues bueno, facilitar y ayudar a que se pueda investigar. Y también es verdad que yo algo que he aprendido y que creo que es muy importante es sumar, es decir, a veces el centro de simulación es mucho, ahora lo voy a decir como el laboratorio de la investigación, porque pasan cosas aquí. Entonces, lo que hacemos es que a veces hay cosas que se inicia uno, pero hay otra persona que tiene el tiempo para investigar y decimos, mira, ahí está esta rúbrica que nos iría bien validarla. Y si esa persona tiene ganas, pues la coge y no, y todos. Entonces, esto es importante porque es trabajo en equipo. Y si uno quiere, y debemos tener esa responsabilidad, porque seguro que por ejemplo, esa rúbrica que estamos validando, estoy segura que ayudará a la comunidad de simulación. Si en cambio la dejamos ahí
porque no la quiero compartir, pues seguramente no avanzaremos, ¿no? Y también creo, Jason, que es verdad que se tiene que investigar, pero a veces es compartir y cada uno tiene un nivel. Por ejemplo, yo creo que existen distintas revistas donde se puede publicar cosas en simulación, que hicimos un poquito un listado, que pedí a gente experta que publicaba, ¿no? Y, por ejemplo, en inglés tenemos la Advanced in Simulation, tenemos Simulation in Healthcare, la Clinical Simulation in Nursing, que son, aunque son en inglés, pero son 3 revistas que aceptan muchas cosas en temas de simulación, ¿no? Siempre que tienen un carácter científico. De educación médica también es un campo donde podemos publicar la simulación, es decir, también no solo es en revistas de simulación, como puede ser la Medical Education, la de Education Online, la Nurse Education, la Nurse Education Perspective, la Perspective in Medical Education. Son también revistas donde podemos ir ahí. Y dependiendo de qué tema, pues también podemos publicar en revistas clínicas, de seguridad, de salud pública, que también pues se ve artículos de simulación más a menudo. Y luego también hay revistas que quizás no estén indexadas, pero que es para explicar experiencias que pueden ser muy importantes explicarlas al mundo, como puede ser la revista que tiene la asociación FLASIC, la Federación Latinoamericana, tiene una revista de simulación donde se publican temas de investigación. O tenemos también la famosa SimSign, ¿no? Que es una revista que no es científica, ni mucho menos, pero que muchas veces también puede dar voz a proyectos que quizás no son científicos, pero son muy interesantes de explicar, porque hay cosas que están sucediendo en simulación que tienen un carácter científico y debemos hacerlo, y otras que no son de carácter científico y también deben explicarse, ¿no? Entonces, yo creo que yo por ejemplo ahora veo aquí a José Chávez y me acuerdo del proyecto RENASIC, o sea, lo veo a él y claro, yo pienso, yo creo que hay mucha gente en el mundo que no entiende el proyecto RENASIC, ¿no? O sea, y cuando yo fui y conocí RENASIC, pues entiendo que es una fórmula argentina de apuesta, de valor, ¿no? Que es muy importante explicarla al mundo, porque te permite pensar en otras opciones que pueden encajar o no pueden encajar en tu país, pero te ayudan a ver que es más posible, muchas más cosas de las que pensamos que son posibles, ¿no? Entonces, yo creo que es la responsabilidad que tenemos como educadores en la investigación y en el compartir, porque entonces también te diré una cosa, no os va a servir nada ni los másters ni los fellows, porque si no nos retroalimentamos, esto queda muerto, ¿no? Entonces es como que, bueno. Mira que de lo que me decís también quiero resaltar algo que ha tomado importancia en mi vida, es que a veces somos muy exigentes o creemos que lo que se tiene que publicar son cosas que pueden cambiar el mundo, ¿cierto? Y realmente hacemos tantas cosas que son relevantes y que podrían nutrirnos a la comunidad en general, que las simples experiencias las podríamos compartir. Y nosotros nos pasó algo muy, muy gracioso cuando llegamos a hacer el fellow en CISAR, porque pues, 2 instituciones completamente distintas realizando una actividad muy similar en CISAR Mosaico, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una actividad de simulación donde posterior a la simulación se realiza un self-audit con estudiantes de semiología. Construyen una historia clínica a partir de la simulación que tuvieron, y luego los estudiantes entre ellos se auditan las historias clínicas, ¿sí? Y resulta que eso no necesita mucho dinero, porque yo puedo realizarlo con paciente estandarizado, entonces no necesitaría un simulador de alta, y eso podría generar un proceso de aprendizaje mucho más valioso para los estudiantes. Pero yo puedo contarles esa experiencia a mis compañeros y generar red y mirar cómo, vuelvo y tomo al profe José, que tiene la mano levantada, que lo veo ahí, cómo el profe lo puede aplicar en su universidad, y el retroalimentarme, qué le sirvió o no le sirvió, qué mejoró, qué puede encontrar, y yo con eso ir mejorando el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, la invitación también es a que no pensemos que todo lo que se tiene que publicar tiene que ser algo que es supremamente súper detallado y que va a cambiar el mundo, sino esas pequeñas cosas que están haciendo cada uno de ustedes en los centros de simulación de sus universidades nos nutren a todos y nos pueden abrir perspectivas de lo que podemos realizar en nuestras universidades también. El doctor José nos levanta la mano, no sé, ahí así, Sí, José. Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que es muy lindo escucharlos. Y iba anotando algunas cuestiones de lo que iban comentando. Y bueno, quise transmitir un poco la opinión después
Por favor, por favor. de algunos años de estar en simulación clínica y primero, bueno, varias cosas que dijo Jason me sentí muy identificado porque en el tema de los estándares, evidentemente son modelos que uno tiene que tener para, digamos, llegar hacia ellos, trabajarlo, pero claro, eso a veces es difícil dependiendo de cada uno de su lugar de trabajo, ¿no? Creo que eso lo dijo Jason y me parece muy correcto. Y otra cosa que me pareció muy interesante de esta charla, que justamente hace unos días que venimos pensando en eso, es el tema de la educación continua en simulación. Nosotros estamos, ya les digo, de muchos años habiendo intentado distintas formas, maneras, a nivel hospitalario, a nivel universitario, la red nacional, la RENASIC, que es la Red Nacional de Simulación Clínica Interuniversitaria en nuestro país, es una red de 55 universidades que además ha formado miles de docentes con cursos largos en general, algún curso corto, distintas variantes, como planteaba Jason, pero la gran dificultad que tenemos es la educación continua. Nos cuesta mantenerlos porque estamos, por un lado, ofreciendo capacitación permanente para ampliar, digamos, el número de docentes en simulación, pero nos cuesta contener a los que ya formamos. Sí, sí. Tenemos una dificultad en eso que todavía no hemos podido eh, encontrar el camino. Pero bueno, veo que escuchándolo a Jason, estamos más o menos en lo mismo, ¿no? Nos pasa igual. Después, el tema de la investigación. Bueno, yo hace años que escucho hablar de investigación, investigación. Y la verdad que no, pero que claro, el problema el otro día hablábamos con Norma Raúl, que es una compañera de Ay, trabajo, sí. y claro, uno tiene ganas de investigar, pero no sabe bien cómo investigar. Ya. Y formarse en investigación tampoco es tan fácil. No, 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 es muy Los difícil. cupos que se ofrecen son pocos, los tiempos disponibles para eso tampoco nos dan mucho, por lo menos en nuestro medio, por eso el tema de las realidades locales es muy importante. Nosotros resolvimos, entre comillas, incorporando un investigador al equipo, que Ah. además tuvimos la suerte que se enamoró de la simulación. Entonces, fuimos seductores en ese tema y podemos seguir trabajando, pero seguimos siendo escasos, pocos. Termina Claro. siendo una elite. Entonces, digamos, lo que necesitamos es que la gente tenga acceso a la formación y la investigación. Y yo diría que hay que formarla en niveles, ¿no? Un nivel básico para entender a dónde apuntamos y después ir Claro, mejorando y dándole más nivel a la claro. formación. Sí. Porque si lo hacemos de entrada tipo elite, yo No, no noto sé que si consigo. hay veces cierto un rebote. Pero bueno, era un poco esto, agradecerles la oportunidad de opinar al respecto y bueno, una alegría siempre poder escucharlos y estar en estas charlas. Así Gracias, que Jorge. gracias, Aida, gracias, Jason. A Usted, ti. Creo usted, que tienes profesor. mucha razón, ¿no? Yo en esto que tú dices que el tema de la investigación, ¿no? Que está en la élite, ¿no? Y que debemos aprender a lo básico para poder comenzar, ¿no? Creo que sí, yo creo que es indispensable y ser muy prácticos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos pasa que en el máster universitario que tenemos es un máster que da acceso al doctorado. Por lo tanto, en este máster en simulación tiene dos grandes bloques. Uno, preparar al alumno para que sea un experto como educador en simulación y la otra, prepararlo para su acceso al doctorado. Entonces, nos pasaba esto, José, que es muy difícil la investigación y además la gente cuando hace un máster como este tiene vidas, tiene su trabajo, que es un esfuerzo enorme hacer un máster universitario y trabajar y la familia, y luego la dificultad propia de investigar, ¿no? Entonces, lo que se trabajó, y la verdad es que ahí han contribuido Carmen Gomar, la doctora Marina Mateo, la doctora Carlota Riera, Jennifer Morata, y yo hemos trabajado en que sobre todo, pues que la gente cuando entra en el máster tuviera un buen acompañamiento y que lo que trabaje sea para aplicarlo en su institución, o sea, que buscaran un tema que les fuera cercano y que lo que hicieran ya lo hicieran en formato publicación.
Y yo creo que, o sea, que no fueran en trabajo como de TF, de trabajo de final de grado, es decir, porque eso al final se queda en nuestra casa, viene encuadernado, pero lo que queremos es que ellos tengan como más facilidad en publicar y en esto. Y la verdad es que aunque es difícil, no es un proceso fácil para ellos, pero es verdad que en los 9 meses pues conseguimos que ellos tengan algo que puedan ir a congresos o que puedan publicar en una revista que ya les dé ese valor. Y creo que debemos ser muy prácticos, ¿no? Pero que es complicado, no es fácil. Y a veces es también ser consciente de qué etapa evolutiva está uno, ¿no? Pero que es importante porque si no, también pienso que se publica desde los mismos focos y otros focos no salen a la luz. Y eso es importante, ¿no? Yo, Pero yo ahí quisiera soportar dos cositas que para mí son muy relevantes y es que a ver, lo primero es contextualizar nuestro grupo de simulación, ¿dónde está? Si apenas estamos totalmente. empezando, no piensen en salir a publicar todo lo que están haciendo, porque es que primero tienen que madurar el grupo de simulación, ¿cierto? Y empezar a generar esos estándares, ese proceso de acompañamiento de los profesores de cada universidad, ¿cierto? Porque hay universidades que tendrán programas con grupo de simulación ya con mucho tiempo, muy maduro, que le permitirá empezar el proceso de investigación. Pero hay otros que están empezando y empezar y tratar de hacer todo al mismo tiempo dificulta y termina siendo frustrante porque pues no alcanzamos a hacer todo lo que nos proponemos. Pero yo sí quiero resaltar lo que dijo el profe José y nos lo copió también la profe Caterina en el chat, y es que hay que entender que todos no somos buenos para todos, pero somos muy buenos para algunas cosas. Entonces, si yo sé que tengo falencias en la simulación y que mi grupo tiene falencias en simulación, pues una muy buena invitación es traten de llevar al equipo a alguien que sepa mucho de investigación, ¿cierto? Que le guste la investigación y que nos pueda apoyar y nos pueda retroalimentar y nutrir. Seguro que con el tiempo, al estar trabajando de la mano, todos vamos a ir aprendiendo de cada uno. El profe José lo dijo, se enamoró de la simulación. Seguramente el profe José se enamoró por el grupo de trabajo que tenía, ¿cierto? Entonces, así como se enamora de la simulación, uno termina también permeándose y enamorándose de la investigación. Y aprende lo que yo les decía, la investigación se hace difícil es por el desconocimiento que uno puede tener en su mente, pero hay personas que son tan ágiles para investigar que le demuestran a uno que sí se puede, ¿cierto? Entonces, yo sí quisiera que eso quede, que eso nos quede ahí, es hasta dónde tenemos que obligarnos a hacer de todo o hasta dónde compartimos cargas, para que sea mucho más sencillo entre todas las personas que conformamos el grupo, poder impactar la comunidad académica con los procesos de investigación. Creo que con eso finalizo el tema de investigación puntualizando lo que el profe José nos decía. De toda la razón. Pues estamos a 16:58. Y yo creo que pues, hemos hecho un poco, ¿no?, de desparro del tema de formación, del tema de practicar, del tema de investigación. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que nuestros compañeros quieran compartir. Caterine, me ha gustado mucho la frase de Caterine que dice: yo soy buena haciendo que las cosas ocurran. ¡Wow! Caterine, esto es muy importante, porque también se necesitan líderes en simulación y a veces un buen líder es que facilita que las cosas ocurran, ¿no? Y que los otros pueden... Y eso es muy importante en simulación, porque al final entre todos, ¿no?, hacemos la fórmula. Es un placer, yo creo que siempre va bien, ¿no?, compartir estos foros y como siempre, yo siempre soy muy, lo diré, que creo que encontrarnos en sitios, en sociedades, ¿no?, sean en Latam, sean aquí en España, pues es muy importante porque también es ahí donde esto que hacemos ahora aquí en una horita, en los congresos, ¿no?, como que lo aprovechamos más. Así que ojalá nos veamos en algún congreso por el mundo, ¿eh? Ojalá. O al menos en otra pantalla. Eso, Ya uno exacto. reconoce los rostros, ¿cierto? Al menos nos podamos ver de nuevo y poder seguir discutiendo y generando estos espacios Exacto. que seguro uno aprende demasiado de ellos, ¿cierto? Y Y a tanto. veces, pasa algo como lo que decía el doctor José, se siente uno muy identificado con lo que otras personas están viviendo en otras regiones y se da uno cuenta que no está solo padeciendo muchas cosas, sino que es de todos y quizás podamos llegar a una solución mucho más fácil cuando nos sentemos a hablar qué pensás vos que puedes hacer y cómo lo podemos hacer juntos. Entonces la invitación que hay para que sigamos en estos espacios y generemos red. Sí, tanto. Oye, yo creo que una de las cosas que vamos a hacer en septiembre desde CISAR es, y si os parece, es hacer vamos a ver el método, pero poder saber qué temas
interesan ¿no? a la comunidad, porque como tenemos personas que yo veo aquí que siempre estamos, pues a lo mejor hay temas que podemos entre todos también abordar, porque es verdad que creo que es importante estas conversaciones entre dos países que nos separa el mar, pero tenemos muchas cosas en común, ¿no? Entonces quizás pues está bien, ¿no? Poder compartir, porque a veces con esas formas podemos encontrar soluciones más similares. Va, Pues nada, un placer. Muchas un gracias, placer. Jason. Y Nada, estamos en siempre a la orden en contacto. lo que les pueda servir. El objetivo es generar red. Mi correo se lo voy a copiar en el chat por si en algún Y momento tanto. piensan que podemos hablar de algo puntual o compartir experiencias para mejorar más las actividades que realizamos en conjunto. Y nada, para mí es un placer estar con todos ustedes.